Hemos sido convocados por el Espíritu Santo para desafiar tu zona más cómoda, siendo intrépidos y osados en fe para fortalecer y encender tu capacidad de resistencia y fortaleza en la turbulencia y embates de la vida. Dios, a través de las Escrituras, nos reta e impulsa a soportar y nunca darnos por vencidos en Cristo Jesús. La oración de todos los pastores de GCLA es que puedas internalizar los principios que el Señor ha preparado para nuestros corazones y permita glorificarle con mayor intensidad. Vertical 2021. Tienes un desafío de vida. Vívelo con fuerza. Incrementa tu impacto. Descubre tu influencia. Prepara tu mente para la acción. Es una alegría tenerte con nosotros. Deseamos pases un gran tiempo. Bienvenidos a Vertical 2021. Hola amigos de Gran Comisión, qué gusto verlos. Soy Alex González de la Iglesia Gran Comisión en la ciudad de Monterrey. Estamos muy contentos que te hayas podido conectar con nosotros a nuestro campamento Vertical 2021. En este momento me encuentro con mi esposa Selene, en familia y con unos amigos, y estamos listos para escuchar todo lo que Dios ya tiene para nosotros. Queremos pedirte que desde la ciudad o el país en donde te encuentres, ores al Señor para que haga de tu corazón un corazón osado para lo que viene. Y si ya estás conectado con nosotros, te invitamos a que interactúes en el chat. Es más, busca una bandera del país desde donde nos visitas y compártela. También, ¿por qué no saludas a alguien que esté conectado? Preséntate y dile de qué país eres. Ay, antes de que se me olvide, ya está el sticker de Vertical también. Puedes compartirlo de una vez y hagamos un ambiente en el chat. Ahora vamos a ver el video de la canción tema de Vertical, Conmigo Estás. Te invitamos a que puedas leer la letra y la cantes con nosotros. Y una vez más, bienvenidos y disfruten. Fuiste tú quien me rescató cuando estaba muerto. Fuiste tú quien me liberó de mi esclavitud. Fuiste tú quien me guió por el desierto. Y serás tú quien me cuidará hasta el final. Con mis ojos pude mirar lo que tú has hecho. Vi tu fuerza actuando solo para mí. Vi milagros que hoy aún no puedo entender.
Fuiste tú quien siempre suplió mi necesidad. Comenzaste en mi corazón la buena obra, y serás tú quien la perfeccionará hasta el final. Y miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. Mi victoria. Miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. A continuación, Pastor Nelson Guerra, director de las iglesias Gran Comisión Latinoamérica, y su esposa Lucy de Guerra. Con mi esposa Lucy les queremos dar una cordial bienvenida a Vertical 2021, un momento que hemos estado esperando todo este año y el año pasado en realidad. Es un momento en que nos reunimos todos en unidad para poder disfrutar de la verdad de Dios, de la comunión unos con otros, aunque sea de lejitos, pero aquí estamos. Va a ser un tiempo fantástico que Dios nos va a estar hablando. Una cualidad de una persona que ha empezado su caminar en Cristo y quiere terminar esa carrera es tener un espíritu enseñable, un corazón totalmente abierto a lo que Dios le quiere enseñar. Para eso se ha preparado esta conferencia. Y yo quiero felicitarte a ti que estás conectado junto ahí con tu familia, porque al final de esta conferencia vas a ver transformación en ti y en tu familia. Así es que los felicito y bienvenidos. Es el momento, preparémonos cada vez más. Invita a tus amigos, estamos aquí en Facebook Live por todas partes donde hayan latinos en cualquier parte del mundo, conéctalos, es el momento de hacerlo. Así que
Toma tu cafecito, toma tu té, tu Coca-Cola, lo que sea, pero disfrutemos ese tiempo porque Dios nos va a estar hablando. El poder no proviene de lo que está construido. El poder está en manos del constructor. Hay quienes hablan del futuro y hay quienes lo crean. Lo que comienza como un concepto debe ser construido con trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas. Esa es la forma de avanzar. Somos los que nos arriesgamos. Somos los que construyen. Las palabras no hacen las cosas. El compromiso y la determinación sí. Y nosotros somos los comprometidos. Construimos lo que otros simplemente traman. El momento es ahora. De ser implacable, impulsado, enfocado, sin miedo. Aprovechar cada momento y hacerlo nuestro. Mientras otros sueñan con el futuro, nosotros seremos quienes lo construyen. Bienvenido a mi casa. En México tenemos un dicho, mi casa es tu casa. Y es que nos encanta tener personas aquí con nosotros, nos encanta ser hospitalarios, tener una buena carne asada juntos, disfrutar de buenas conversaciones, de buenos tiempos. Y en cierta forma, esto me hace pensar que tu vida y mi vida se parece mucho a una casa. Déjame te digo por qué. Y es que en mi casa hay ciertas partes de ella que están diseñadas para poder compartir con otras personas. Por ejemplo, nos encanta traer a nuestros amigos y sentarnos juntos a conversar, a tener un buen tiempo. Nos encanta compartir, por ejemplo, los dotes artísticos de mi hija que ha pintado estos cuadros. Nos encanta invitarlos posteriormente y disfrutar un tiempo de comida juntos, disfrutar el rico café, haciendo más conexión con ellos. Pero de la misma forma como hay lugares que nos sentimos orgullosos de compartir, también hay lugares que quisiéramos que nadie conociera de nuestra casa. Es más, yo me atrevería a decir que en mi casa y en tu casa existe lo que se llama el cuarto sucio. Tú sabes a lo que me refiero con el cuarto sucio. Es este lugar en tu casa que no quieres que nadie vea. Jamás invitarías a otros a entrar a ese cuarto. En esencia, porque ese cuarto está sucio, está desordenado, está lleno de basura. Si nuestra vida es representada por nuestra casa, entonces el cuarto sucio representa el pecado en nuestra vida. Cada vez que dejas entrar a las personas equivocadas a tu vida, se acumula esa basura. Cada vez que lastimas a personas importantes en tu vida, se acumula más basura. Cada vez que haces cosas a escondidas, aunque nadie te vea, se acumula más esa basura. Y hay una realidad aterradora del cuarto sucio, y es que ese pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
Y lo que son noticias más difíciles todavía es que nosotros hemos crecido pensando que para poder estar con Dios, para poder tener una relación eterna con Él y estar seguros que vamos a ir al cielo, tenemos que limpiar el cuarto sucio primero por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta y por nuestros propios esfuerzos. Y es por eso que tratamos de ser personas religiosas, por eso que tratamos de ir a una iglesia, tratamos de ser generosos, tratamos de ayudar al prójimo, tratamos de ser buenas personas. Pero lastimosamente nada de eso es suficiente para resolver el problema del cuarto sucio. Las buenas noticias es que Dios nos amó tanto y nos ama tanto que Él solucionó el problema del cuarto sucio. No esperando que tú y yo lo resolviéramos por nuestra propia cuenta, sino enviando a su único Hijo a morir en una cruz, a ser crucificado cruelmente, a resucitar al tercer día y a perdonar todas y cada una de nuestros pecados, de nuestras imperfecciones. Él limpió el cuarto sucio de una vez y para siempre, de tal forma que toda aquella persona que cree en ese sacrificio, la Biblia dice que tiene vida eterna, la posibilidad de estar para siempre con Dios. Fíjate cómo lo pone Jesús en sus propias palabras. Él dice: yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Yo quiero invitarte el día de hoy a que puedas tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Qué es lo que debes hacer a la luz de todo esto? Te invito a que aceptes a Jesús como el único y suficiente Salvador en tu vida. Quiero que le digas algo como esto en tu corazón: Padre Celestial, reconozco que por mucho tiempo he tratado yo mismo de limpiar el cuarto sucio, Señor. Reconozco que he tratado de ser una buena persona, de limpiar el pecado que hay en mi vida. Y todo eso ha sido en vano, no ha funcionado, Señor. Pero hoy yo reconozco que tú me amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz. Él fue perfecto, Él vivió una vida íntegra, pero murió en lugar mío para rescatarme de una vida completamente perdida y lejos de ti. Gracias por haber muerto por mí, gracias por haber resucitado al tercer día y gracias por aceptarme como parte de tu familia, ahora como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has tomado esa decisión el día de hoy, quiero decirte, has tomado la mejor decisión de tu vida. Bienvenido a la familia de Dios. Y parte de su promesa es que hoy tú estás en mejores pastos. Aunque haya problemas y aunque haya retos, Él te promete estar contigo todos los días de tu vida. Bienvenido y felicidades. En los próximos minutos, Dios quiere sacarte de tu zona de confort a través de las conferencias. Sin duda sabemos que seremos edificados y retados a tener una vida osada, aun cuando estemos atravesando momentos difíciles. Abre tu corazón y tu mente mientras escuchas. A continuación, Osadía 1. Redefine el dolor con el pastor Nelson Guerra. En el último año, el mundo entero ha estado pasando por todo tipo de dolor. Aparte de las enfermedades físicas y en algunos casos la muerte, se ha multiplicado el dolor mental, el emocional y aún el espiritual. Todos nosotros hemos recibido golpes que producen ese tipo de dolor aquí, en el alma. Te pregunto en esta oportunidad, ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu dolor? Mira, tú y yo sufrimos cuando cargamos el dolor más allá de lo debido. Es cuando nos ponemos una mochila pesada y la cargamos más de lo necesario. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Podemos utilizar ese dolor como fuente de energía para ir al siguiente nivel, para crecer y así nunca darnos por vencidos. Jesucristo fue claro cuando Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, momentos de angustia, de presiones desagradables. Lo dijo en Juan 16:33. El texto dice: les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz.
En el mundo van a tener aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Hay victoria en esos momentos dolorosos de la vida. A la vez, tenemos que recordarnos que el dolor es algo inevitable. Viene de varios lados, de varias fuentes. El dolor viene de afuera. Hay una pérdida de trabajo, hay pocos ingresos, la gente te rechaza, la muerte de seres queridos, hay críticas, engaños, la lista es larga. Pero también hay dolor que viene de adentro, es el que nosotros mismos generamos, los malos hábitos que nos cuesta dejar, el pecado, la inmadurez, prejuicios, falta de disciplina y consistencia. Aún hay dolor cuando tú y yo queremos seguir a Jesucristo, cuando queremos comportarnos como verdaderos discípulos de Él, hay dolor. Pero una cosa es segura, nuestra respuesta al dolor sí la podemos controlar. Sí podemos escoger nuestra respuesta a ese dolor, sea externo, interno o de cualquier otro tipo. El apóstol Pablo fue un hombre que llevó mucho fruto para Dios. A la vez, este hombre padeció, sufrió, pasó muchas aflicciones. Él tuvo que aprender a responder a ese dolor. Según de Corintios, capítulo 4, versículo 7, lo dice de esta manera. Y es él escribiendo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos, dijo él, somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder viene de Dios y no de nosotros mismos. Tú y yo somos frágiles. Te recuerdo, somos frágiles. A la vez, y aquí es donde viene el misterio y la bendición, podemos vivir en carne propia ese poder de Dios, la dinamita de Dios, para poder lidiar con esos momentos de dolor. Mira, un momento súper doloroso en mi vida fue cuando años atrás mis hijos ya adultos me dijeron que yo había hecho una buena crianza en la vida de ellos de pequeñitos y en su etapa de adolescencia, pero como padre fallé al guiarlos hacia la etapa como adultos. Eso me dolió profundamente. De remate, y en esos mismos días, mi esposa me dice que por años yo no me había fijado lo infeliz que ella había estado, pero al conjuntar todo eso, fue el momento de Dios. Me sentí como un fracaso, como padre y como esposo. Todo a la vez, todo en ese mismo instante. Pasé horas llorando, me sentí derrotado, me dolió profundamente haber afectado a las personas que más amo. Pero yo tuve que decidir, tenía que decidir. O me quedaba cargando ese dolor y prolongaba el sufrimiento o tomaba otro camino. Te quiero preguntar, ¿qué dolor estás pasando hoy? ¿Qué dolor estás pasando? ¿Lo estás prolongando? ¿Lo estás cargando como esa mochila pesada de la cual estábamos hablando? Entender el papel que juega el dolor en nuestras vidas nos ayuda a responder bien. ¿Qué hacer con el dolor en nuestras vidas? Varias cosas. Uno, recordar que ese dolor es el que nos forja, el que desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. Según de Corintios 4:11 dice, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Dios quiere reproducir en nosotros el carácter de Jesucristo. Pero para hacerlo, Dios utiliza el dolor precisamente para forjar ese carácter. Pues cuando yo fui expuesto a mi enorme falla frente a mi familia, Dios me quebrantó. Me hizo ver que yo no era tan sabio como creía y que no era tan capaz como de nuevo creía ser.
de muchos días de analizarme, de introspección, surgió en mí una intensa necesidad de cambiar, de tener un cambio profundo. Mi búsqueda de Dios fue más intensa, me enrolé en un programa intenso de desarrollo personal. El dolor nos lleva a esos momentos y te quiero decir, usa tu dolor. Ese dolor que estás padeciendo hoy, que estás sufriendo, úsalo como fuente de energía para responder a tus deficiencias de carácter. Sin presión no hay diamantes. Sin presión no hay diamantes. Así que recuerda que la transformación duradera no sucede de un solo golpe. Cambiar un 1% cada día es suficiente y eso es lo que Dios espera de ti. Hay otra cosa que podemos hacer en esos momentos de dolor y es recordar de que eso produce que seamos personas más influyentes. Según de Corintios 4:12 lo pone de esta manera. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Vivimos de cara a la muerte, pero vida eterna a otros. Parece una contradicción, pero no. Pablo vivía con un sentido de misión, de propósito. Ustedes y yo igualmente. Ustedes y yo somos entrepreneurs espirituales o catalizadores espirituales con el propósito de conectar personas a Dios. Así de sencillo. Y existen momentos en que descuidamos eso que Dios nos ha dado, ese llamado. Entonces Dios tiene que actuar usando el dolor en tu vida y en la mía. Yo había buscado ser ese padre perfecto porque yo creía que estaba dándole lo mejor a mis hijos, pero no. También creía que estaba amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pero no. Yo no les quería fallar, pero lo hice. Me di cuenta de mi debilidad en esas áreas. El dolor nos conecta con nuestra humanidad. Nos recuerda que tú y yo somos personas frágiles y que a nuestro alrededor hay muchas personas que son como nosotros, necesitados, que te necesitan a ti, que me necesitan a mí, necesitan personas que ellos puedan ver el carácter de Cristo en ellos. Esa empatía con el dolor ajeno es lo que nos abre el camino para mostrarles a otros el amor de Cristo. También el dolor lo que hace es que produce en nosotros una expectativa de la eternidad. El dolor tiene fecha de expiración. Según de Corintios 4:17 dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, escucha esto, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Nos conecta a la eternidad. Cuando pasamos por ese momento de dolor, parece que nunca van a terminar. Parece como algo gigantesco que no lo vamos a poder soportar y que nos va a destruir completamente. No es así. Al ver nuestro dolor de una manera objetiva y realista, vemos que no era tan grande como creíamos. Y nos damos cuenta de que tiene un fin, tiene fecha de expiración. Ese golpe emocional que recibí cuando me di cuenta que le había fallado a mi familia fue interesante porque llegó un momento en que yo sabía que tenía que soltar. Tenía que soltar el enojo que estaba teniendo conmigo mismo y tenía que soltar esa ilusión de que había fracasado. Y cuando acepté ese dolor, pude comenzar a ver con más claridad lo que tenía que hacer para corregir. Le pedí perdón a mi esposa, a mis hijos, no puse excusas y me he dedicado a hacer todo lo que pueda hacer hoy para estar presente en sus vidas. Y sigo aprendiendo. Usa el dolor como fuente de energía para ser más como Cristo. Produce esa gloria que dura para siempre. Es lo que el pasaje dice. Pero muchas veces, te decía, prolongamos sin necesidad los efectos del dolor, que es la tristeza, la ansiedad, el enojo y muchas otras cosas más. Y el problema es que durante ese tiempo que nos dedicamos a estar sufriendo,
después de haber enfrentado el dolor y lo prolongamos, no podemos obedecer a Dios. Es lo que más tenemos que hacer y es lo que menos hacemos. Cuando sentimos el dolor y no lo negamos, sino que respondemos para buscar hacer lo correcto, es ahí cuando aprendemos obediencia. Imagínate que Jesucristo mismo, nuestro modelo, dijo que aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Tu obediencia no solamente glorifica a Dios, sino que acumula créditos para ti, recompensas en la eternidad. No para ser salvo, porque ya lo somos, sino para tener una eternidad gloriosa en una mansión que Dios tiene preparado para ti y para mí. ¿Qué dolor estás pasando hoy? ¿Qué es lo que te tiene sufriendo? Haz esto con tu dolor. Haz lo siguiente. Te quiero pedir que pongas tu mano en tu corazón, ahí donde estás, en tu casa. Hazlo. Ahora quiero ese dolor que estás sufriendo hoy, siéntelo. Siéntelo. Vívelo. No lo niegues. Acéptalo. Y al estar conectado con ese dolor, reflexiona. Deja que te hable, que le hable a tu mente consciente, que le hable a tu mente subconsciente. Y pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Y te quiero animar a que respondas, porque es tu responsabilidad extrema de responderle a Dios y contestarte la pregunta en este momento, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ese pasaje en 2 Corintios 4 dice en el versículo 16, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu se va renovando cada día. Así que cada vez que uses el dolor como energía para cambiar, vas a ser una persona más fuerte y nunca te vas a dar por vencido. Nunca te vas a dar por vencido. Dios te bendiga y quiero que en este momento digas en tu corazón, nunca me voy a dar por vencido. Vamos a orar. Dios Santo, en este momento te quiero pedir de que la verdad de que tu poder trabaja a nuestro favor en esos momentos de dolor, inunde los corazones de todos los que estamos en este momento conectados, Señor, delante de ti. Así que, Padre, hazlo y en el nombre de Jesucristo te pido que tú puedas levantar una generación de hombres y mujeres que creen en su corazón que nunca se darán por vencidos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. La vida es una larga carrera llena de distracciones y obstáculos que nos puede llevar a distanciarnos de los demás. Pero no somos llamados a vivir como los demás, porque formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. El mismo rey David lo dijo en Salmos 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Encuentra ese espacio de unión, amistad, inspiración, alegría y vida. Ven y sé parte de un grupo de crecimiento. Experimenta esto y mucho más. Solicita más información en tu iglesia local. A continuación, Osadía 2, la fórmula del poder, con el pastor Edwin Cárcamo. Hola, qué bueno saludarles a todos donde te encuentras, en la ciudad, en el país, donde te conectas con Vertical 2021. ¿Qué les parece si todos en este momento en los chats ponemos osadía? Nunca nos damos por vencidos. A continuación, vamos, escribamos
familiaricemos esa frase. Esto es lo que vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Osadía, nunca nos damos por vencidos. Sean todos bienvenidos. Deseamos que Dios nos esté hablando y nos va a seguir hablando hoy y el día de mañana. Quiero conectarte con algo. Cuando de lunes a viernes o de lunes a domingo, no solo en tu vida laboral, sino en tu vida semanal, hay meses o hay semanas más difíciles que otras. ¿Y qué haces cuando esos momentos llegan? Cuando, por ejemplo, pensamos en la palabra pruebas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado cuando escuchas la palabra prueba? ¿Qué tipo de prueba? Cuando escuchas la palabra turbulencia, ¿qué se te viene a la mente? ¿Has pasado por momentos turbulentos? ¿O escuchas la palabra dificultad? ¿O la palabra desesperación? ¿Qué tanta dificultad, qué tanta desesperación? ¿Qué tanto peligro? Cuando escuchas esa palabra, ¿qué tipo de peligro has estado lidiando tú o alguien de tu familia? Persecución, adversidad, confusión, momentos confusos, momentos de adversidad, momentos de agitación, momentos incomprensibles. Has estado en un colapso emocional, has estado en un colapso donde tú dices, Señor, yo ya no puedo más. Momentos de interrupción, todo tipo de interrupción en tu vida. Son esos momentos donde dices, no comprendo, Dios, no comprendo lo que me está pasando. O es difícil incluso conciliar el sueño. ¿Has estado por momentos como esos? ¿O qué pasaría si te encuentras con momentos como esos? Es más, pueden haber muchas palabras más, pero todas esas palabras quisiéramos que resuman un solo concepto. Y ese concepto es obstáculo. Hay momentos en nuestra vida donde nuestra vida se vuelve un obstáculo. Y entonces cuando nos estacionamos en esa palabra obstáculo, lo que esperamos entonces es un milagro. Entonces, entre un obstáculo y un milagro tiene que haber algo. Todos los que estamos atravesando un obstáculo deseamos un milagro. Quizás tú estás esperando un milagro hoy. Tú deseas un milagro. Lo que hay entre un obstáculo y un milagro es poder. El poder de Dios. Y quisiéramos conversar de eso, del poder de Dios. ¿Cuál es la fórmula del poder? ¿Cómo interactúo con el poder de Dios? Estaba conversando con uno de los pastores de nuestra iglesia, de una de nuestras iglesias, y le hacía la pregunta, ¿cómo defines tú el poder de Dios? Si pudieras resumirlo, si pudieras describirlo en una palabra, ¿qué dirías acerca del poder de Dios? Y después de pensarlo un momento, él me dice, inexplicable. El poder de Dios es inexplicable. Y empezamos a interactuar a la luz de eso. Realmente el poder de Dios es inexplicable. Es amplio, es profundo, es inmenso. ¿Sabes por qué? Porque Dios es poder. El poder de Dios es inexplicable, tan amplio, porque Dios es poder. Dios es poder. Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. El punto es que nosotros queremos controlar la vida. Queremos controlar las situaciones y nos frustramos. Pero cuando dejamos que Dios controle con su poder inexplicable, las situaciones cambian. Y lo que sucede entonces es que Dios nos da osadía, nos da una fe salvaje. Dios quiere darnos una fe salvaje, una fe osada. Quiere galvanizar nuestra fe para que nosotros podamos interactuar ante situaciones de la vida de una manera audaz, de una manera intrépida. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ser como niño? Dios dice, sean como niños en su manera de pensar. Los niños no cuestionan, los niños confían en lo heroico que son sus padres. Dios quiere que nosotros confiemos como niños en Él, que no tratemos de domar nuestra fe, que no tratemos de domar el poder de Dios, que confiemos y veamos todos los días un despliegue de la omnipotencia, un despliegue del poder de Dios interactuando en nuestras vidas, en nuestro entorno y en nuestras situaciones. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría a partir de hoy decirle, Dios, yo quiero que tú me des esa fe salvaje, esa fe osada, para nunca darme por vencido ante situaciones de la vida como las que acabamos de describir? Lo que quisiéramos hacer a continuación es describir un poco esa fórmula de poder, hacer un despliegue, desempaquetar un poco esa palabra poder. Y lo que quiero es que nos podamos estacionar en cada letra de esa palabra poder. Comencemos con la P. Esa palabra P es el equivalente a potencia. Cuando piensas en el poder de Dios, piensa en la potencia de su majestad, en la potencia de su poderío, de sus atributos, de su ser mismo, la potencia. En una ocasión estábamos conversando de todo con uno de los pastores de Gran Comisión, Fidel Guerrero. Él es
piloto de profesión también, muchos años de experiencia, y estábamos hablando de esos momentos difíciles de la vida. Mientras él piloteaba con su equipo una aeronave, dice que atravesaban por cierto lugar y tenían que pasar por un aeropuerto de los más difíciles de aterrizar en el mundo. Y mientras aterrizaban esa mega máquina de acero, habían unas líneas en el aeropuerto que las llantas de ese avión tenían que tocar esas líneas. Al tocar esas líneas, lo que le decía es: lo hiciste de manera correcta y tienes la distancia adecuada. Se pasaron un poco, dice, y entonces cuando el avión iba a aterrizar, lo que hicieron fue de nuevo ponerle toda la potencia a ese avión y volver a elevar esa máquina de acero en el aire. ¡Qué poder de esa máquina levantarse de nuevo en el aire! ¡Qué poder de motor! ¡Qué poder de turbinas! Ese es el poder que tiene Dios. Esa es la potencia de poder levantar algo de la nada, de poder hacer de nuevo algo de la nada. ¿Qué es eso difícil hoy? Que no ha salido tan bien, que no está tan bien, pero que el poder de Dios puede levantar. Potencia. Pero cuando pensamos en poder, no solo pensamos en potencia, está la O. Y la O nos ayuda a recordar obediencia. Fíjate, la obediencia interactúa de manera muy congruente con el poder de Dios. Cuando somos obedientes, vemos cómo se despliega el poder de Dios. En toda la Biblia, Noé, Abraham, Adán, Isaac, Jeremías, David, y piensa, Job, Zacarías, Ageo, Jeremías, Jonás, Miqueas, Abdías, Habacuc, Pedro, Juan, Felipe, Esteban, Santiago, el apóstol Juan, Pablo. Piensa todos los hombres, Ruth, y si te vas a los héroes de la fe, Sansón, Jefté, y empieza a describir todos los héroes, hay un elemento, fe, y ese elemento fe es obediencia. La obediencia interactúa con el poder de Dios. Entre más obediente, más poder. Hay un pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 9. Lo que está sucediendo es que el faraón tiene cautivo al pueblo de Israel, lo está maltratando, está sufriendo mucho, y Dios envía unas plagas. Y una de las plagas que los maltrata mucho es la plaga de las ranas. Ellos se van a bañar y salen ranas. Van a comer, salen ranas. Salen a la calle, hay ranas. Van a dormir en la almohada, hay ranas. Abren el grifo, hay ranas. Abren las ventanas, hay ranas. Ranas por todos lados. Están desesperados. Le dicen: Faraón, no aguantamos más. Faraón llama a Moisés. Y entonces le dice: está bien, dime qué es lo que tengo que hacer para que Dios con su poder quite estas ranas. Y viene Moisés en ese pasaje y lo que le dice es: solo dame la señal, indícame en qué momento hago la oración por ti, por todo tu equipo y por este país, para que Dios haga. Y no me lo vas a creer, pero si vas a la Biblia y ves el pasaje, ¿sabes cuál es la respuesta de Faraón? Está tan desesperado, no soportan las ranas, están colapsados, y Dios se la pone en bandeja de oro. Le dice: ok, solo dime, dame la señal. Y Faraón le dice: mañana, mañana. Ese era el momento de ver el poder de Dios, y Él le dice: mañana. Muchos de nosotros le estamos diciendo a Dios: mañana. El momento es hoy de ver milagros, de ver la omnipotencia de Dios, pero le decimos: mañana, mañana, obediencia. Ahora, hay algo más, la D de capacidad. Y cuando pensamos en poder de Dios, no estamos pensando en una capacidad nuestra, una capacidad humana, un mérito humano, algo que nosotros nos podemos llevar la gloria. Básicamente, la capacidad tiene que ver con una capacidad que viene de Dios, una capacidad del cielo, una capacidad sobrenatural. ¿Y sabes dónde se ve? En momentos donde nosotros nos sentimos golpeados, nos sentimos aturdidos. El libro de Isaías, capítulo 40, dice lo siguiente: Él da poder al cansado. No sé cómo te sientes hoy. Él da poder al cansado. Él fortalece a los débiles. Los jóvenes se caen, flaquean. Pero dice que tendremos, los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas y volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Dios lo que dice es que aunque estemos en la lona y confiamos en Él, su poder nos da la capacidad para pasar de la lona a las alturas. ¿Te gustaría dar testimonio, elevarte como las águilas, tener un mejor panorama y decir: no hay como el poder de Dios? Capacidad. Pero está la E, y la E es de espíritu.
Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Pentecostés, allí en ese lugar el Espíritu Santo se manifiesta con bolas de fuego. Es algo sobrenatural, es algo intenso. La intensidad, el poder se manifiesta en el Espíritu. Ser llenos del Espíritu, dice la Biblia, libro de Efesios. Llénense del Espíritu, sean guiados por el Espíritu, anden por el Espíritu. Entre más espirituales, entre más sensibles al Espíritu Santo, a la persona de Cristo, quiero decirte, habrán episodios sobrenaturales en tu vida. En la transfiguración, uno de los apóstoles estaba durmiendo y el Señor le dice, velen un rato más, velen y oren, y oren. La oración te da poder. La oración te da intensidad. Al final concluye este amigo de Jesús, discípulo, le dice, Señor, si no hubiésemos estado aquí, no hubiéramos podido presenciar esto que fue la transfiguración. Hay muchos momentos históricos y espectaculares que van a suceder en el Espíritu. Cuando eres guiado, cuando eres controlado, cuando eres lleno por el Espíritu. ¿Qué tan lleno, qué tan controlado, qué tan guiado quieres ser hoy por el Espíritu? ¿Quieres experimentar ese poder? Ahora, no solo la E, nos queda la R. Y la R es de atmósfera. La atmósfera, te pregunto, ¿cuál es la atmósfera hoy en tu vida? Te levantas y es una atmósfera de ánimo, de crítica, de queja, de inconsistencia, de enojo, de amargura, de negatividad en tu trabajo, con las personas no creyentes, en tu mundo, en tu misión, donde estás. ¿Cuál es la atmósfera que respiran alrededor los tuyos? ¿Cuál es esa atmósfera? Y la atmósfera tiene que ver con el poder de Dios. El libro de Efesios dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en vosotros, según el poder que actúa en vosotros, según el poder que actúa en vosotros. Atmósfera. ¿Cuál es la atmósfera? Y quiero hacerlo más práctico esto. Una de las maneras de ver la atmósfera es lo que decimos y lo que hacemos. Lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros recibimos, eso es lo que compartimos. Y hay una manera de graficar y mostrar el poder de Dios. Hay muchas maneras. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 21, dice, los justos, habla de los justos, dice, las palabras del justo animan a muchos. Imagínate, tú estás en la escena. Las palabras de Carlos, de María, de Juan, animan a mucho. El ánimo tiene que ver con consolación. Consolación es porque hay poder. Si hay consolación es una buena nueva. Si hay consolación es una buena noticia. Si hay consolación es una palabra medicinal que tiene poder. Y la palabra tiene ese poder. Hablar. Hablar la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué platicamos? ¿Qué conversamos? ¿Qué decimos? ¿Cuáles son nuestras decisiones? Te voy a decir algo. El ánimo. Si quieres invertir en alguien, quieres invertir mucho en alguien, anímalo. Conviértete en un animador. Dios es un animador. Dios nos anima con sus promesas, con su palabra, con su amor nos anima, con su poder nos anima y nos anima porque hay esperanza. Por eso quiere que nunca nos demos por vencidos, que seamos osados. Entonces, el ánimo rompe la limitación. No importa la limitación, sea animante. Conviértete en un animador. Compártele a otros el poder de Dios. Y quiero cerrar y concluir con esto. El poder tiene que ver con espacio. Cuando pensamos en poder de Dios, pensamos en un espacio. Todos interactuamos con un espacio. Espacio físico en la casa, espacio de una oficina, espacio de quizás una responsabilidad, el espacio. Y cuando pensamos en espacio, se le llama el espacio del cuándo. Poder de Dios es cuándo. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? ¿Cuándo será? ¿Cuándo podré ver eso? ¿Cuándo será el milagro? ¿Cuándo? Todos estamos en un cuándo. ¿Cuándo, Dios? Y ese cuándo puede hacer flaquear nuestra fe. Entonces, grafiquemos ese mismo espacio. Poder es el espacio del cuándo. Pero mejor pensemos, poder es un espacio, no el espacio del cuándo, sino el espacio del quién. No se trata de cuándo, se trata de quién, del Todopoderoso, del que todo lo puede. Quiero orar por ti. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te pedimos, Dios, que no importa la turbulencia, el colapso, la dificultad, la interrupción, la situación, la prueba, la agitación en nuestra vida. Señor, entre ese obstáculo y ese milagro, queremos ver tu poder. Queremos experimentar tu poder. Danos
esa fe, Señor, salvaje. Galvaniza nuestra fe, pule nuestra fe. Queremos nunca darnos por vencido. Queremos ver todos los días un despliegue de tu poder. En este mismo momento, Señor, transforma nuestra manera de pensar. Queremos escuchar grandes historias de tu poder, poder de potencia, de maravillas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Nunca nos damos por vencidos. Que Dios bendiga sus vidas. Todos hemos escuchado la palabra influencer. Pensamos que es la persona que tiene muchos seguidores y que todo el mundo quiere imitar. Entonces podríamos decir que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿Él fue un influencer? Mejor yo le diría, Él fue luz. Y es luz. Y es lo que nos manda hacer a nosotros, ser luz en donde quiera que estemos, incluso en las redes sociales. ¿Pero qué es ser luz? Ser luz no es aparentar, no es condenar. Ser luz es evangelizar, es enseñar. ¿Enseñar qué? La verdad. Y algo interesante que podemos ver es que no siempre tenés que decirla para enseñarla. También puedes hacerlo cuando no comentas para causar conflictos, sino para sumar vida. Cuando decides no ser parte de un contenido que parece entretenido, pero no es debido. Cuando decides publicar algo que edifica o publicar algo que realmente no cause un daño. Y te voy a dar un consejo a la hora de publicar. Siempre ten al no creyente en mente. ¿Por qué? Miramos una historia de la Biblia. Está Felipe que se acerca al carruaje donde está un etíope. El etíope está leyendo Isaías. Felipe le pregunta, ¿sabes lo que estás leyendo? ¿Lo entiendes? El etíope le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe le explicó y ese mismo día el etíope comprendió el gran amor que Dios nos tiene al mandar a su Hijo y morir en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y eso es lo que pasa en las redes. Hay muchas personas, hay muchos etíopes que tal vez no están entendiendo, que necesitan que alguien les explique. Y es por eso cuando vos y yo no necesitamos ser influencers, necesitamos ser luz. Deja que Dios te equipe para que te conviertas en ese Felipe. A continuación, Osadía Jóvenes enfrenta la falta de propósito. Juan Chavarría. Desde que nacemos pareciera que las etapas de vida ya están definidas por nuestra cultura. Nacemos, apenas aprendemos a caminar, preescolar. Aprendemos a multiplicar, secundaria. Ya no aprendemos tanto y nos toca elegir una carrera universitaria en la cual va a depender el resto de nuestra vida. Escogemos una carrera que no muchas personas nos recomendaron o que no conocen y luego sufrimos de 4 a 5 años si nos va bien, hacemos una tesis y cuando estamos a punto de terminar entramos en crisis existencial. No sabemos si escogimos la carrera correcta, ¿será que me debería de cambiar de universidad? ¿Será que me mudo de país?
¿Será que debería de buscar experiencia laboral? ¿Será que soy lo suficientemente talentoso para estudiar esto? ¿Será que voy a tener éxito? ¿Será que lo voy a lograr? Y si no lo logro, no seré nadie en esta vida. Ese era yo el año pasado. Mi nombre es Juan Chavarría y es un honor poder compartir con ustedes. Nací en San Pedro Sula, pero actualmente estoy viviendo en Guatemala. Un saludo para mi familia chapina. La falta de propósito es algo real, serio y extremadamente peligroso. Las personas a nuestro alrededor nos dicen: tu propósito es encontrar tu felicidad. Y es triste ver la cantidad de personas que viven bajo esta moral y terminan su vida y nunca la encuentran. Es común que cuando estemos en situaciones difíciles y tengamos que tomar decisiones que sabemos que van a cambiar el rumbo de nuestra vida, nos hagamos la pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Lo que a mí me cambió la vida fue reformular esta pregunta a: ¿cuál es el propósito de Dios a través de mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios a través de mi vida? Y es que me di cuenta que no se trataba de mí, sino que se trataba del plan de Dios y de cómo me iba a utilizar para impulsar su obra. Y eso cambió por completo. Jesús le da propósito a tu vida. Jesús le dijo a sus discípulos: síganme y los haré pescadores de hombres. Lo que les está diciendo es: síganme y les voy a dar un propósito para vivir. A quien seguimos define nuestra visión de propósito. A quien seguimos define nuestra visión de propósito. ¿Y a quién estamos siguiendo? ¿Por quién estamos siendo influenciados? ¿En quién nos queremos convertir? ¿Quién es esa persona que tú dices: yo quisiera ser como esa persona? A quien seguimos define nuestra visión de propósito. La Biblia está llena de personajes que cambiaron su propósito y siguieron la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos a Nehemías, que era el copero del rey, y Dios le dio el propósito de reconstruir las murallas. Esther puso en riesgo su reinado y su seguridad para salvar a todo el pueblo de Israel, sabiendo que Dios la había puesto en esa posición para ese momento. Jonás, aunque se resistió y estaba tranquilo predicando a su pueblo, Dios lo movió a salvar a toda una nación. Pablo paró de tener éxito y gloria en perseguir cristianos para defender a Cristo, y su impacto llega hasta el día de hoy. Y no podemos olvidar a Jesús, que se despojó de ser Dios para convertirse en hombre y morir en una cruz para darnos vida eterna. Y así muchísimos y muchísimos más personas que han dejado su propósito para cumplir con la voluntad de Dios. Desde el inicio de nuestras iglesias, hemos tenido esta conferencia en este tiempo. Y este año es mucho más especial que otros porque estamos todos juntos, desde Estados Unidos hasta Venezuela. Y estoy seguro que también nos están viendo en otros países. Para sufragar los gastos de esta conferencia, quiero invitarte a que demos una donación para poder cubrir estos costos. Es muy fácil hacerlo. Lo primero es que tú tienes que decidir en tu corazón la cantidad que tú vas a ofrendar o donar a la conferencia vertical. Lo segundo, usa los mismos canales que has estado usando en tu iglesia local para poder hacer llegar tus ofrendas. Solo que en esta ocasión, en esa transferencia o en ese depósito, tú vas a colocar ahí que es para la conferencia vertical. Y lo tercero, la iglesia local va a hacer llegar a los coordinadores de este evento esa donación que tú has dado. Así que esperamos poder recibirla y que Dios siga usando este tiempo para edificar nuestras vidas. A continuación, Osadía 3. Presionados pero no aplastados, con el pastor Sergio Handal. Hola a todos. Un abrazo a toda la familia Gran Comisión que está diseminada por el mundo hispano. Un gusto estar con ustedes. Y quisiera hacerte una pregunta para comenzar. ¿Alguna vez escuchaste a alguien predicar que si llegas a una iglesia o si te haces cristiano, todos los problemas en tu vida se terminarían? Bueno, te quiero decir, eso no es
cierto, nada es cierto. Y no porque eres una mala persona. Los seres humanos estamos hechos de sufrimientos. Y el enemigo de Dios, Satanás, tiene el objetivo de arrebatarte el gozo en tu vida. Y te dice algunas mentiras. Por ejemplo, solo puedes ser feliz si estás sin problemas. O un cristiano verdadero jamás podrá tener adversidades. Con lo cual ya te está diciendo que no eres un cristiano genuino. O bien te dice, a un cristiano maduro difícilmente le vienen pruebas inesperadas. O ya que has sido buena gente, nada terrible te puede suceder. Sin embargo, eso no fue lo que le pasó a Jesús, ni a Pablo, ni a los discípulos, ni a los hombres y mujeres de Dios aquí en la tierra. Ellos vivieron grandes y traumatizantes experiencias. Y me imagino que también puede estar pasando contigo en este momento. Que tienes no uno, sino varios problemas, dolores, circunstancias que te rompen el corazón y que te han desanimado mucho y has llegado a dudar de tu fe. Lee lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:8. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. A finales de enero del 2020 y en solo 5 días experimenté 4 acontecimientos que trajeron inestabilidad y mucho dolor a mi vida. 2 de ellos estaban relacionados con mi núcleo familiar, muy doloroso. También una enfermedad respiratoria que me golpeó fuertemente, muy desgastante. Y cuando parecía que las cosas no se podían poner peor, me llamaron desde mi país natal, Honduras, para anunciarme la muerte de mi padre. 3 de esos 4 acontecimientos compartían una característica en común. Yo no tenía nada de control sobre ellos, absolutamente nada de control. No tenía ninguna capacidad para maniobrar y descansar. Y cuando las cosas se ponen así y no puedes hacer nada, eso te puede volver loco. ¿Cómo reaccionas cuando por todos lados te presionan las dificultades? Esto es muy importante. ¿Cómo reaccionas? Las personas pueden escoger una de 2 opciones. La primera no es la mejor. Yo le llamo la opción mala, que es ignorar y hasta negar la estrategia del enemigo de Dios. Pablo nos advertía de esto y decía, ya conocemos sus maquinaciones malignas. Y el enemigo se aprovecha de ello, toma ventaja. El enemigo te hace creer que eres mala persona, muy sucio, que no deberías siquiera ser un cristiano, pero todo esto es una estrategia para sacarte de combate. Y una característica de las dificultades es que te presionan, te hacen olvidar que estás en una guerra espiritual. Y esto, por usar un término militar, es un ataque letal concentrado de parte del enemigo, cuyo objetivo es destruirte, sacarte de la fe. Te hace sentir defraudado por parte de Dios, que incluso te saca de la iglesia y hace que salgas huyendo, lleno de veneno y amargura, resentido contra Dios. Inclusive, algunos entran en modo suicidio o en modo no me importa la vida ni Dios, y empiezas a rechazar la vida que Dios te ha dado, dudando seriamente de tu fe. Odiar tu vida por el dolor que ésta trae es hacer tu vida más difícil. Escucha bien, odiar la vida lo único que hace es empeorar tu existencia. Entonces, ¿cómo podemos minimizar los daños que el enemigo nos ha causado? Reconociendo que estás en una guerra que busca sacarte de combate, en una guerra que te quiere hacer inútil la vida. Estás en guerra, no en una sola batalla, así que no hay que ignorar los ataques del enemigo, eso no sirve para nada. Echarle la culpa a Dios tampoco, o a otros por nuestro sufrimiento. Lo que hace es simplemente que nos hunde más, nos aplasta. Y es aquí donde entra la otra opción, que nos ayuda a reaccionar a los problemas sin que nos aplasten. Le llamamos la opción buena. Escucha bien esta opción. Puedes aceptar el mal que viene a tu vida y asumir tu responsabilidad. Aceptar no es desear que te venga el mal, sino la disposición mental de decir, no me dejaré aplastar. Dios me ha dado esos recursos. Y eso te ayudará a salir adelante con el gran poder de Dios. El mal que el enemigo nos envía puede ser una gran ganancia. Así como lo escuchas, eso que nos pasa puede ser nuestra más grande oportunidad. Satanás no se da cuenta de ello. Los cristianos no perdemos.
Nunca perdemos. Es como si estuvieras viendo una película. No sé si has visto escenas como la que te voy a relatar. Está el héroe de la película peleando contra los malos y de repente encima del héroe de la película cae una bomba y se ve una gran humareda y tú dices, ya lo mataron, se acabó, se murió el héroe, pasó a mejor vida. Pero en medio de esa humareda, si te fijas bien, comienza una figura a salir caminando, decidida a no dejarse vencer y todavía más allá, con la resolución de ganar en su rostro. No fue aplastado, no fue doblegado. Un psicólogo cristiano, consejero muy destacado, me decía, me gustaría que escucharas esto, porque lo que él me dijo fue increíble. Sin la aceptación no hay recuperación. Te lo pongo de otra forma. Sin la aceptación de lo malo que te viene, no hay recuperación. Una persona que no acepta lo que le está sucediendo no puede salir adelante. Esa persona debe decidir que Dios le ha dado las herramientas para evitar ser aplastado y que puede nuevamente dar pasos sólidos hacia el futuro con la frente en alto, totalmente motivado y sustentado por el poder de Dios. Dice 2 Corintios 4:1. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. A ver, las personas en el chat, ¿cuándo deberíamos de darnos por vencidos? Escríbelo ahí. Nunca, 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 por mucho que te esfuerces, no vas a poder evitar los problemas y los sufrimientos, los dolores que te parten el corazón. Muchas cosas no las entiendes hoy, pero las vas a entender en el futuro. Es más fácil conectar los puntos una vez que ha pasado todo. Nehemías 8:10 dice, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, dice, porque el gozo del Señor es su fuerza. No dejes que Satanás te arrebate el gozo, porque el gozo de Dios es tu fuerza. ¿Cómo funciona eso? Te vas a la palabra, descubres las mentiras donde has sido engañado, las mentiras que te dice el enemigo, que te dice que no puedes ser feliz cuando hay problemas. Desactivas esa mentira usando la verdad, recurres a su ayuda, entiendes que nada te va a aplastar aunque te presione, dejas de creer la mentira que vas a ser aplastado, porque Dios jamás permite algo aparentemente malo sin que detrás de ello envíe una bendición. Lo crees y todo cambia. Señor, acepto lo que me ha venido. No me daré por vencido. Saldré adelante gracias a tu fuerza. Quizás esto es un secreto a voces, pero cuando el ser humano va envejeciendo, se va dando cuenta que no va a poder evitar el sufrimiento. Estamos hechos de sufrimiento en cierto sentido. Y esto me recuerda que si no hay limitaciones en la vida, no hay grandes historias. Las grandes historias se escriben después de tiempos terriblemente destructivos en la vida de la gente. El reconocido pensador y psicólogo Jordan Peterson dice lo siguiente: en cuanto admites que tu vida va a ser brutalmente difícil de vez en cuando, entonces podrás decir, tenemos un problema aquí y lo vamos a superar. Yo sé que muchos de los que nos están viendo en este momento han pasado por gran sufrimiento. Háganme un favor, allí en el chat, si has tenido problemas o sufrimiento en los últimos 2 años que te han hecho derramar lágrimas, ponlo, di, sí, yo he tenido sufrimientos, yo he pasado por problemas. Estén listos para escribir y deseo preguntarte, después de experimentar ese dolor, ese sufrimiento, esa prueba, ¿te convertiste en una mejor persona? ¿Te has convertido en alguien mejor a través de ese problema que vino a tu vida? Estoy seguro que muchas de las personas que han tenido grandes dificultades hoy son más humanos y más maduros. Dios usó ese dolor para que tu carácter fuera más sólido. Él no se ha olvidado de ti. Es más, tus oraciones, lamentos y tristezas han llegado hasta donde Él está. Y cuando creas que Dios se ha olvidado de ti, recuerda que Dios llega, usualmente puntual, pocas veces temprano y nunca tarde. Dios nunca llega tarde porque el tiempo de Dios es perfecto. Un pensamiento para que consideres: cuando la catástrofe llega a tu vida, no te olvides que tus familiares también la van a sufrir. Y yo te pregunto, ¿quién
los va a consolar a ellos. Si es que tú estás inconsolable, ¿quién prestará su hombro para que ellos lloren? ¿Quién les mostrará que pueden salir de esa terrible presión y no morir aplastados? Esa es otra razón para estar confiados en el Señor. Dios no es malo. Por eso es que debemos estar gozándonos en el Señor. Debemos intencionalmente alegrarnos en el Señor, pues Él no se ha olvidado de ti. Debemos de ser esos hombros donde descansen todas aquellas personas que están heridas y deshechas, especialmente ante la muerte. Los problemas nos hacen crecer. Los problemas nos hacen mejores. Los problemas esculpen nuestra vida. Si entendemos esto, el dolor será tolerable. El problema no será tan terrible. Decía David en el Salmo 39, no cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso. Estamos de paso por la tierra, vive para lo eterno. Dios nos está enseñando, Dios te está enseñando. No seremos aplastados, no serás aplastado. Es más, escucha bien esto, si estás altamente emproblemado, es porque Dios no ha terminado contigo. Te quiere seguir usando. Oremos. Cierra los ojos ahí donde te encuentras y acompáñame. Señor, gracias, porque por todos lados nos pueden presionar las dificultades, pero no nos aplastan. No nos olvidamos que los problemas esculpen nuestra vida, Señor, que tú nunca llegas tarde, que siempre eres puntual. Gracias porque sin aceptación no hay recuperación. Gracias porque cuando aceptamos lo que nos ha venido, que la vida trae sufrimiento, entonces podemos entender más la razón de ser. Gracias porque podemos aceptar el mal que nos viene y asumir nuestra responsabilidad de no odiar nuestra vida y más bien confiar en ti. Gracias porque tú no permites nada aparentemente malo sin enviar la bendición luego. Gracias, Señor, porque cuando estamos altamente emproblemados es porque tú nos quieres seguir usando. Sabemos, Señor, que tenemos muchas presiones, pero no seremos aplastados. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Queremos compartir contigo una guía de cómo sacarle el mayor provecho a tus tiempos a solas con Dios. Primero, preséntate. Este es un buen momento para poner en modo avión tu celular y para que con una breve oración pidas a Dios que te guíe en su presencia. Número 2. Pon atención. Lee la Biblia sabiendo que escuchas a Dios. Luego, piensa, selecciona, memoriza y aplica de una forma práctica un verso que sea significativo para ti. Número 4. Ponlo por escrito. Escribe detalles importantes de lo que Dios te enseñó. Y por último, ponlo en oración. Habla con Él sobre lo aprendido y sobre lo que quieres hacer con lo que Él te dijo. Empieza por apartar 15 minutos diarios y después puedes ir aumentando el tiempo hasta formar el hábito. Sácale el mayor provecho a tus tiempos a solas con Dios. A continuación, Osadía Jóvenes. Resistir la presión social. Sara Melada. ¿Querés llegar virgen al matrimonio? ¿Sos provida en el siglo XXI? ¿Por qué no apoyas a los gays? ¿Es que sos homofóbico o qué? ¿Por qué defendés la Biblia como la última verdad? ¿Por qué no ves pornografía si eso es parte de la educación sexual? Creo que todos en algún momento hemos recibido este tipo de preguntas incómodas. Y yo creo que Dios siempre ha sabido que íbamos a recibir ese tipo de presión. Y es por eso que en la Biblia encontramos dos tipos de personajes. Encontramos un personaje que no resistió a la presión y otro personaje que sí. El primero de ellos, que bien lo conocemos, es Pilato. Si se acuerdan, en el momento en que a Cristo lo agarran y están a punto de crucificarlo y él está con los sacerdotes y los fariseos, ocurre esto. Lucas 23:23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y más adelante en Marcos 15:15 dice, Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Pilato quería liberar a Jesús.
En los versículos podemos ver en cómo él no encontraba una mancha alguna en él y no encontraba la razón por la cual querían crucificarlo. Pero después de tanta presión de cómo el pueblo y los sacerdotes y los fariseos le instaron y le metieron presión, él cedió. Sin embargo, también tenemos una historia que nos anima, nos da esperanza y nos recuerda que cuando aguantamos este tipo de presión y sabemos cómo abordarlo, Dios nos recompensa. Y esa historia de la Biblia es Daniel. Alrededor del libro de Daniel vemos 3 instancias. La primera es en el capítulo 1, cuando él y sus amigos no se dejaron contaminar con la comida que el rey les quería dar. Al final, ellos terminaron viéndose mejor que con las personas que estaban alrededor y el rey Nabucodonosor pudo ver eso. Otra historia más adelante en Daniel 3 son los amigos de él, que se negaron a adorar esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor había puesto. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, porque como se negaron a adorar otro Dios que no fuera el rey verdadero, el rey ordenó a que fueran echados a un horno de fuego. Jesús los salvó. Al final ellos quedaron ilesos y Nabucodonosor pudo ver quién era ese verdadero rey a quien ellos adoraban. Por último, también tenemos en Daniel 6, cuando el rey Darío ordenó un decreto en que todos tenían que adorarlo a él solamente. Y como Daniel oraba 3 veces al día y al Dios que tú y yo conocemos, lo echaron a la fosa de los leones por eso. Sin embargo, Dios ya tenía todo planeado. Y es que cuando nosotros somos fuertes en nuestras convicciones, Dios nos protege y nos da esa gracia y esa fortaleza que necesitamos para saber combatir con ellos. Me llama la atención también que en Daniel, en el capítulo 2, versículo 14, en otra ocasión se le acerca a alguien de la Guardia Real. Pero lo que me llama la atención es la manera en cómo Daniel le respondió. Dice, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Y me hace pensar de las veces en cual nosotros hemos recibido este tipo de preguntas incómodas y tal vez no hemos sabido cómo responderlas, o hemos sido muy impulsivos ante ellos, o no hemos reflexionado. Creo que debemos de aprender a ser como Daniel, responder con tacto, inteligencia y sabiduría. Y esa sabiduría solo la vamos a encontrar en la palabra. Así que si tú no estás leyendo la palabra, si tú solo estás sirviendo, conectándote a las reuniones de los viernes o de los sábados o domingos de reuniones de iglesia, no está mal, pero tu prioridad debería ser conocer personalmente a Cristo. Y la única manera en que vos vas a conocer a Dios es a través de la palabra. Entre más conectados, entre más leyendo estemos y escudriñando la palabra, más vamos a saber cómo lidiar con este tipo de cosas. Y Daniel es el claro ejemplo de esto. Hoy Dios quiere recordarnos 2 cosas. La primera en Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y por último, este versículo que ya todos conocemos en 1 Timoteo 4:12, que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Chavos, yo los quiero dejar con 2 cosas. La primera es animarlos a que escudriñemos e investiguemos más de la palabra. Tal vez aquí en Honduras no tenemos la presión que en otros países sí, como por ejemplo los cristianos en Estados Unidos. Pero sepan que tarde o temprano esa presión de parte del gobierno, de parte de instituciones, va a venir aquí a nuestro país. Y qué mejor que nosotros como cristianos estemos preparados, tengamos la armadura de Cristo puesta para saber cómo lidiar y combatir con ella. Y segundo, quiero animarles que como jóvenes de Gran Comisión podamos ser menos como Pilato y más como Daniel que resistió. A continuación, Osadía 4, en apuros pero no desesperados, con el pastor Enzo Palumbo. Una vez más estamos delante de ustedes en esta oportunidad, pues verdaderamente bien apasionados por el hecho de que vamos a estar compartiendo temas interesantísimos y en esta ocasión sobre todo lo que ha organizado Vertical con esta conferencia de Osadía. Hoy tenemos un tema especial que nos ha cautivado nuestro corazón, nos ha movido pensando en que estamos en apuros pero no desesperados. ¿Por qué o cuáles cosas o qué elementos hacen en nuestra vida para no estar desesperados? En medio de toda esta situación,
verdaderamente necesitamos algo sobrenatural para no estar desesperados y para no estar en esa situación de angustia y de ansiedad que genera toda esta situación que estamos viviendo. Así que hoy con este tema podemos comenzar a hablar del segundo libro de Corintios. Desde el capítulo 4 en general, pues habla de muchos factores, pero básicamente habla en el capítulo 4, versículo 8, dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Qué interesante que en ese entonces estaban atribulados en todo. O sea, era una situación global que estaba siendo afectada la iglesia. Las personas en Corintios pues estaban sufriendo, pero tenían algo, y ese algo es ese algo que hoy mismo nosotros debemos apropiarnos y tenerlo, y es para no estar angustiados, en apuros, pero no desesperados. ¿Qué podemos hacer para, a pesar del apuro, no estar desesperados? Y a pesar de la tribulación, en todo, no estar angustiados. Hoy vamos a estar aprendiendo de cómo vivir con calma ante la opresión y las preocupaciones. A veces nos pueden catalogar como personas que no somos muy normales porque estamos en una opresión o estamos con situaciones preocupantes, pero a la vez estamos en calma. Yo he considerado algunos aspectos que nos pueden servir. De hecho, nosotros en Venezuela estamos reinventando, reimaginándonos para poder tener una cierta quietud. Y por supuesto, no hay otro libro, no hay otra persona más que Jesucristo, más que el libro que es la Biblia, que nos puede dar a nosotros aquella quietud, aquella paz y aquellas herramientas que nos permiten y nos hacen vivir de alguna forma flotando en esta circunstancia. Entonces, ¿cómo podemos vivir con calma ante la opresión de las preocupaciones? Lo primero que he considerado es que las preocupaciones debemos separarlas. Debemos segmentar esa palabra como tal, que es preocupación, debemos decir preocupación. Muchas veces nos estamos preocupando antes de que sucedan las cosas. Sabemos que lo que viene nos afecta, sabemos que los pensamientos nos hacen daño, pero simplemente no debemos estar preocupados, porque cuando llega la situación tenemos que ocuparnos en cada uno de los casos. Sin embargo, por ese motivo puedo pensar que lo primero que debemos considerar es separar la preocupación y no estar anticipándonos a las cosas que nos pueden estar angustiando o aquellos daños que generalmente creemos que puedan suceder. Entonces, primeramente, el primer punto es eso, separa el punto, preocupación, no te preocupes, ocúpate en el momento que viene la situación en sí. El segundo punto que he considerado que hemos muchas veces vivido situaciones y esas situaciones que vivimos no nos permiten clarificar quiénes somos porque estamos con la angustia. En una ocasión estuve en la embajada italiana y en ese momento pues yo entrando para hacer un trámite con mi pasaporte, resulta que lo primero que me dijeron fue, por favor, hable en italiano. Me dijeron esto en italiano, para que hablara en italiano. Y yo me hice una pregunta en mi mente, dije, ¿pero por qué? Estoy en Venezuela, pero estando allí, prácticamente estamos dentro del territorio italiano, al estar en la embajada. Igualmente nosotros, cuando estamos delante de personas, tenemos que considerarnos como embajadores de Cristo y tenemos que hablar cosas espirituales. Entonces es necesario que nosotros podamos clarificar nuestra identidad, de dónde somos, a dónde pertenecemos, quién es nuestro Padre, cuál es la función de nosotros como hijos, cuál es la función de nosotros como venezolanos y qué debemos hacer y qué debemos transmitir a los demás. Entonces es importantísimo que podamos clarificar nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? ¿Eres un hijo? ¿Eres escogido? ¿Eres nación santa? ¿Eres pueblo escogido de Dios? Si eso somos, entonces nosotros tenemos una identidad que nos debe permitir tener ese credencial como embajadores de Cristo.
y como tal debemos entonces comportarnos. Eso para mí es de suma importancia considerar ese segundo punto como vital para nuestras vidas. Hay un tercer aspecto que es bueno que nosotros podamos ver para saber cómo vivir con calma delante de la opresión y las preocupaciones. Hay un comentario bíblico que me apasionó, me gustó muchísimo, y es que Dios nunca cambia, pero a menudo sorprende. Dios en el pasado y hoy y siempre, Él no va a cambiar. No hay mudanza, dice que no hay ni sombra ni mudanza en Él. No hay ni sombra ni mudanza en su carácter ni en su compromiso. Él permanece fiel por los siglos de los siglos, aunque nosotros no. Dios es bueno. Entonces Dios nunca cambia, pero a menudo sorprende. La única condición para que Él nos pueda sorprender a nosotros es que nosotros no perdamos esa capacidad de sorpresa en nuestro corazón de entender que Él quiere hacer algo con tu vida y con la mía. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 21, hay algo fenomenal que me lo consigo después de leer tantas veces. Muchas veces nos sucede que leemos y nos conseguimos con cosas aparentemente nuevas. Y es precisamente cuando tenemos un corazón dispuesto para que el Señor nos pueda sorprender. Fíjense lo que dice en Isaías 28, versículo 21. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra. ¿Cuál obra? Aquí dice, su extraña obra. Para hacer su operación. ¿Cuál operación? Su extraña operación. Entonces debemos esperar en Dios que Él quiere hacer algo sobrenatural. Él quiere que nosotros nos apropiemos y veamos con esos ojos espirituales, así como el siervo de Eliseo que vio los carros de fuego, que vio eso sobrenatural. Eso es lo mismo que Dios está esperando de ti y de mí hoy, que tengamos esa capacidad de podernos sorprender con sus grandes maravillas, con sus grandes obras. Ahí dice que se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. En medio de lo que estamos viviendo, algo que me ayuda a mí es pensar en que Dios va a hacer algo extraño. Los israelitas, cuando estaban esperando que cayera lluvia, de repente el agua empezó a llegar por los caminos. Y eso extraño es lo mismo extraño que hoy esperamos. ¿Qué cosas estás esperando tú que Dios haga en tu vida? ¿Qué cosas estás esperando tú que Dios haga en el mundo, en tu familia? ¿Qué cosa extraña Dios lo quiere hacer? Dios quiere sorprenderte. Dios me ha sorprendido, pero no estoy conforme con eso. Quiero más, que el Señor me siga sorprendiendo, que siga cautivando mi corazón. Hay otro punto, como cuarto punto de cómo tener calma en medio de la opresión y en medio de las preocupaciones. Y es una palabra que me llama la atención porque dice que hay que disgregar. ¿Qué significa disgregar? Disgregar significa como cuando están haciendo los exámenes de sangre, que lo ponen en esos tubos de ensayo y lo ponen en una centrífuga, y eso genera que empieza a disgregar los elementos. En este punto podemos entender que debemos disgregar y poner en perspectiva divina, en la perspectiva de Dios, en la perspectiva perfecta de nuestro Dios, poner esa situación en esa perspectiva. Entonces tenemos que empezar a separar cosas, porque si vemos que en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 8, habla precisamente de que estamos angustiados, estamos en apuros, pero no preocupados, pero a la vez la respuesta que ha traído a mi corazón 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 es algo que ha impactado mi vida de una manera contundente por años, unos pocos años para acá, pensando en que yo debo entender, y algo que me estabiliza al considerar de mantenerme aquí en Venezuela, dice así en la palabra, y es eso lo que me ha movido. Dice, porque esta leve tribulación momentánea
Dos palabras claves cautivaron mi corazón: leve y momentánea. La tribulación no la quiero ver, es leve y es momentánea. Dice así corrido: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, cuando yo veo que es leve y es momentáneo, no importa el dolor, porque es leve en comparación al peso de gloria. Y cuando veo que es momentáneo, en realidad es momentáneo en comparación a la eternidad que voy a estar con mi Padre Celestial. Entonces, esas dos perspectivas, esos dos elementos me ponen en perspectiva divina, por lo cual empiezo a disgregar las cosas del dolor con las cosas del sabor que voy a disfrutar estando con Dios. Las cosas de la angustia con las cosas del peso de la gloria que el Señor nos quiere brindar a ti y a mí. Y entonces, básicamente, esos son los 4 puntos. Sin embargo, es necesario que podamos evaluar algunos factores internos que nos afectan. Por ejemplo, un factor interno que generalmente nos hace mucho daño es que nosotros tenemos una debilidad propia, intrínseca, porque somos de barro. Pero lo hermoso del hecho de pensar que somos de barro es que nuestra vida fue acariciada, fue formada, fue moldeada por el alfarero, que es Dios. Mi Padre, el Señor, es nuestro alfarero y nosotros somos vaso frágil, somos vaso de barro. Y ese vaso de barro no nos debe calificar como inferiores. Al contrario, debemos considerar que ese vaso de barro nos permite tener dentro un tesoro maravilloso. O sea que Dios nos ha escogido de alguna forma para tener ese tesoro maravilloso, que es el Espíritu Santo, para todas las personas que hemos confiado en Jesucristo como nuestro único Salvador. Entonces, primeramente, pues podemos ver que esos factores internos nos afectan cuando no nos consideramos como valiosos porque pensamos que solamente somos barro. El otro punto es que nuestra valiosa identidad nos permite no estar angustiados o desesperados. Cuando tú tienes la identidad de quién eres en el Señor, que eres un embajador de Cristo, eso simplemente te pone en una posición en donde tú te sientes que eres respaldado por Dios y Dios está llenando tu vida. Hay algunos factores externos que también podemos estar luchando, que son los que nos atacan, nos afectan, nos hacen daño, pero debemos verlo como una oportunidad. Hay unos marinos que ellos estaban en la orilla, en la playa, esperando algunos momentos para ver cómo hacían para poder llegar a la isla, pero ellos no veían. Y cuando había marea alta, entonces ellos decían, oh Porto, que significa oportunidad. Veían el puerto y lo consideraban como una oportunidad para salir, a pesar de que la marea estaba alta. Entonces, de la misma forma, tú y yo debemos ver cómo Dios nos brinda la oportunidad para ver el puerto de destino, para ver el puerto de descanso, para ver ese final que es el que Él nos está preparando para que nosotros estemos con Él. Así que esta leve tribulación momentánea la tenemos que ver como una oportunidad para ver el gran peso de gloria que Dios quiere darte a ti y a mí. Y por último, tener en perspectiva continua esta tribulación es leve y es momentánea. Ahí están los puntos, analicémoslos, busquémoslos, escribámoslos, mantengámoslos siempre en nuestra mente. De alguna forma nos va a permitir que separar preocupación hace daño estar preocupado. Hay que ocuparse en el momento. No os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Lo otro es clarifica tu identidad. ¿Quién eres en Cristo? Dios nunca cambia, pero a menudo sorprende. Espera la sorpresa del Señor. Y por último, disgregar significa poner en perspectiva divina, separar las cosas para que Dios verdaderamente toque tu existir, toque tu existencia, toque tu vida
y tú le permitas a Él que mantener esa perspectiva continuamente. Así que debemos poner siempre en perspectiva que esta tribulación es leve y es momentánea en comparación a lo que Dios nos quiere dar. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y seguiremos en contacto. Fuiste tú quien me rescató cuando estaba muerto. Fuiste tú quien me liberó de mi esclavitud. Fuiste tú quien me guió por el desierto. Y serás tú quien me cuidará hasta el final. Con mis ojos pude mirar lo que tú has hecho. Vi tu fuerza actuando solo para mí. Vi milagros que hoy aún no puedo entender. Ahora puedo saber que eres el Señor mi Dios. Y miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto hoy. Sé que conmigo estás, sé que conmigo estás. Fuiste tú quien peleó por mí en cada batalla. Fuiste tú quien siempre suplió mi necesidad. Comenzaste en mi corazón la buena obra y serás tú quien la perfeccionará hasta el final. Y miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y veo tu verdad, sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás, sé que conmigo estás. Temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi en mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria.
tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. Gracias por haberte conectado con nosotros. Sabemos que ha sido de mucha bendición este primer día. Nos invitamos a que se conecten mañana y que interactúen. Y que lo hagan en la plataforma que ustedes prefieran. Pueden descargar los materiales, pueden descargar la letra de la música y no se les olvide, pueden compartir también el sticker de Vertical. Nos vemos mañana. Hasta luego.